Que Dios les bendiga, hermanos. Bueno, pues como que andaba yo malo de la garganta, ¿verdad? Pero como no se notó, maldita. Gloria a Dios. Bueno, pues sean bienvenidos a la casa de Dios. Qué bueno que tomó la decisión de venir a ser parte de este servicio, ¿verdad? En honor a nuestro Creador. Qué bueno que usted tuvo bien también en sintonizarnos, ¿verdad?, en las diferentes pantallas. Bueno, pues bienvenidos a todos. Dios tiene bendiciones para cada uno de nosotros. No importa de qué manera estamos siendo participantes de este servicio. Bueno, vamos a entrar sin más pérdida de tiempo a la enseñanza de la palabra. Quiero invitarle para que abra su Biblia, para que prenda su Biblia. Y vamos a estar mirando un versículo muy popular. Vamos a estar mirando en el libro del Evangelio según San Juan. Vamos a estar mirando el libro de Juan. Cuando encuentre el libro de Juan, váyase al capítulo 15, Juan 15. Cuando encuentre el capítulo 15, váyase al versículo 18. Cuando encuentre el versículo 18, póngase sobre sus pies. En reverencia a la palabra, vamos a estar leyendo desde el versículo 18 hasta el 25. Amén. Gloria a Jesús. Gloria a Dios. Gloria a Dios, Señor. Indíqueme con un amén cuando. Amén. Gloria al nombre de Cristo Jesús. Bueno, también yo creo que acá a mis espaldas está escrito también. Vamos a leer este versículo que ya todos lo hemos conocido, ¿verdad? Voy a pedirle de antemano su atención, ¿verdad?, para que logremos captar la enseñanza, lo que Dios quiere que usted y yo aprendamos en esta tarde acerca de esta porción del Evangelio de Cristo. Vamos a leer entonces en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La palabra de Dios está escrita y dice así: si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Si fuereis del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Acordaos de la palabra que yo os he dicho: el siervo no es mayor que su Señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. Mas todo esto os harán por causa de mi nombre, porque
no conocen al que me ha enviado. Si yo no hubiera venido ni les hubiera hablado, no tendrían pecado, pero ahora no tienen excusa por su pecado. El que me aborrece a mí, también aborrece a mi Padre. Si yo no hubiera hecho entre ellos obras que ningún otro ha hecho, no tendrían pecado, pero ahora han visto y han aborrecido a mí y a mi Padre. Pero esto es para que se cumpla la palabra que está escrita en su ley: sin causa me aborrecieron. Gracias, mi buen Dios, por esta porción bíblica que hemos leído. Espíritu de Dios, te rogamos una vez más para que seas tú comunicándonos, hablándonos a cada uno, Señor, a nuestro entendimiento, Padre, que seas tú, Padre, ayudándonos a percibir, a entender y comprender este mensaje que es verdaderamente importante para cada uno de nosotros como cristianos. Gracias te doy de antemano, mi Dios, por estas bendiciones tan grandes que recibiremos a través de esta lectura. Gracias, Padre, y gracias, Hijo, y gracias, Espíritu de Dios. Tome su asiento, mi hermano, póngase cómodo. De Dios. Vamos a mirar verdaderamente, déjeme decirle que este versículo que hemos leído tiene un gran contenido, mucho más de lo que usted y yo podamos entender. Este versículo es un versículo que fue declarado directamente de nuestro Señor Jesucristo. Esto es cuando Él estuvo en el aposento alto, ¿verdad? Poco antes de que Él fuera sacrificado. Y vamos a unirnos para meditar, para tratar de entender lo que Él quiso decirles a aquella multitud, incluyendo a sus discípulos. Y dice el versículo 18, dice: si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Yo creo que hay muchos cristianos que están conscientes que están siendo aborrecidos por el mundo, pero déjenme decirle que hay muchos que no están conscientes. Hay muchos que aún tienen interés en participar en las cosas del mundo. Si un cristiano participa de las cosas del mundo, no es cristiano, déjeme decirle. Así de fácil. Y esto no lo digo yo, lo dice la palabra, y lo vamos a mirar más adelante. Por eso es que muchas veces, ¿verdad?, vivimos de una manera, ¿verdad?, que queremos vivir con un pie en la iglesia, pero con otro pie en el mundo. Pero déjeme decirle que un verdadero cristiano tiene que ser aborrecido por el mundo. Si yo quiero saber si verdaderamente yo soy un cristiano, ¿sabe cuál es la prueba? Que el mundo me aborrezca. Si el mundo no me aborrece es porque no soy cristiano.
Así de fácil. Pero hoy en día, ¿verdad? Hay multitud de cristianos, ¿verdad? Que se dicen cristianos, pero la verdad es que no lo son. Y no lo son porque no porque yo lo diga, porque llevan una vida totalmente en desacuerdo con la palabra de Dios. Ellos andan participando allá en ¿cómo se llaman? Los horóscopos. Cada semana están ahí listos a ver qué es lo que el horóscopo le dice. Ese es el mundo. Un cristiano no puede participar de eso. Aleluya. Los días 15 andan ahí en las licorerías, ¿verdad? Tratando de ganarse los 30 millones de dólares que tiene el Super Bowl. Desesperados por participar en las cosas del mundo. Pero se dicen cristianos. Es algo que yo quiero meditar para mi propia persona, pero que usted también, para que todos juntos aprendamos. Si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a ustedes. Un cristiano se es cristiano porque se dice que un cristiano es imitador de Cristo. El mundo ya aborreció a Cristo. Cristo vino al mundo y el mundo lo trató mal y lo mató. Lo aborreció totalmente. Entonces no tiene lógica que yo quiera ser cristiano, que yo quiera ser imitador de Cristo, pero yo no quiera pasar las cosas por las que pasó Cristo. Entonces, ¿qué es lo que estoy imitando? Porque no quiero pasar por ninguna de las aflicciones que Cristo pasó. Yo quiero que el mundo me trate bien. Que allí en mi condominio no haya fiesta donde a mí no me inviten. Que no haya fiesta donde no me traigan mis regalos. Pero quiero ser cristiano. Déjame decirle que no. Un cristiano es un cristiano y un mundano es un mundano. No somos iguales. Ahora, fíjese bien. Quiero que nos enfoquemos en la palabra mundo. Dice, si el mundo os aborrece, la palabra mundo se refiere al globo terráqueo. Lo que viene siendo la tierra, lo que viene siendo el mar, lo que vienen siendo las montañas, lo que viene siendo todas esas cosas. Eso es el mundo. Y nosotros como iglesia tenemos esa palabra mal interpretada. Porque la iglesia, si nos queremos referir al mundo, nos referimos a una persona que es un asesino. Si conocemos una persona que es un asesino, ese hombre es un humano. Si una mujer es una prostituta, decimos esa es una mundana. Solamente las cosas del mundo vive. Lo de Dios no le interesa. Y es cierto, son cosas del mundo. Pero usted y yo como cristianos, déjeme decirle que esas cosas no son las cosas peligrosas que el enemigo utiliza para engañar al cristiano. Esas cosas no. Las cosas que más indefensas se miran son las que hacen tropezar al cristiano. Así es. ¿Vamos entendiendo? Amén. Entonces, aquí dice, si el mundo os aborrece,
sabed que a mí me ha aborrecido. Entonces, el mundo, dice la palabra de Dios, habla del príncipe de este mundo, que todos sabemos que es Satanás. Pero el mundo es la creación de Dios. Pero aquí, cuando se refiere al mundo, se refiere al sistema del mundo. No es las cosas naturales, es el sistema del ser humano, de las leyes, de las reglas, de todo lo que tiene que hacer, de todo lo que tiene que creer, de todo lo que tiene que obedecer. El sistema, a eso se refiere aquí el mundo. Y bueno, entonces sabemos que si Satanás es el príncipe de este mundo, él es el que domina el mundo. Por eso el mundo aborrece a Cristo. Y como usted y yo somos cristianos, pues nos va a aborrecer a nosotros también. ¿Verdad que sí? Porque es lo más lógico. No podemos esperar otra cosa. Porque si vamos ahí a sobarle la cola a Satanás, déjeme decirle que vamos a estar en un problema bien grave. Entonces, el mundo tiene diversas corrientes. No todo lo que tiene el mundo es malo. Porque, por ejemplo, la ciencia es parte del sistema de este mundo. ¿Para qué sirvió la ciencia? Para que fabricaran esa ropa que usted y yo traemos. Esa parte del mundo no es mala. Pero, aunque nosotros nos beneficiemos de algunas corrientes de este mundo que son de bendición para nosotros como cristianos, tenemos que tener cuidado de las que no nos benefician. Porque, por ejemplo, los fariseos, ellos querían matar a Jesús. Entonces cuando Jesús le dijo, ¿y por cuál de las buenas obras que yo he hecho me quieren matar? Ellos dijeron, no, si por las cosas buenas que tú has hecho, no queremos matarte. Queremos matarte porque has venido a blasfemar en contra de Dios. Pero usted sabe qué es lo que ellos llamaban a blasfemar en contra de Dios. Jesús le señalaba el pecado. Eso es lo que el mundo no quiere. El mundo puede tener diferentes situaciones. Por ejemplo, mire, una persona, un alcohólico, pues un alcohólico no sirve a Dios, pero un alcohólico, ¿para qué le sirve a Satanás? Para nada. Satanás no está interesado en él. Si él está tirado ahí en la calle, se levanta y va y se vuelve a alcoholizar y vuelve a quedar ahí. Pero un científico le sirve mucho a Dios. Un doctor le sirve mucho a Dios o al enemigo. Porque, por ejemplo, sabemos nosotros, ¿verdad?, que en los últimos días en las escuelas aquí estaban autorizando a los jovencitos para que cambiaran de sexo sin la autorización de los padres. ¿Quién cree usted que lo estaba haciendo? Los médicos. Esos médicos están siendo utilizados por este mundo, ¿no? Esos médicos le sirven a Satanás. El borrachito no. Pero nosotros a un médico lo miramos con mucho respeto y a un borrachito
Quítate de aquí, hijo del diablo, mira cómo que vienes a estorbar aquí. Estamos equivocados. Estamos equivocados. Es necesario que usted y yo nos pongamos a analizar, ¿verdad?, las corrientes de este mundo, cuáles son las que nos aborrecen. Porque Jesús aquí nos aclara. No se asombren porque el mundo los aborrezca. A mí me aborreció primero. Yo ya pasé por ahí. Entonces aquí es una buena alarma para mí y para usted. Si yo quiero saber si verdaderamente soy cristiano, ahí está la evidencia. ¿Qué es lo que está sucediendo entre mí y el mundo? ¿Me está aborreciendo o me está consintiendo? Mire lo que sigue diciendo. Si fueras del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Cuando usted y yo pertenecíamos al mundo, el mundo no nos aborrecía. Cuando usted y yo pertenecíamos al mundo, nos miraban como personas regulares, como personas normales. Hoy ya no. Oh, miren, ahí va la aleluya. Oh, miren, ahí va el ratón de la iglesia. Oh, miren, ahí van los fanáticos. Oh, mira esos aburridos. Y usted póngale nombre. Pero no se entristezca cuando usted oiga esas palabras, porque ¿sabe qué? Le están dejando saber que usted es hijo de Dios. Amén. Que usted no pertenece al mundo, que el mundo le está aborreciendo, y de igual forma en que un día aborreció a Cristo. Aleluya. Si fueras del mundo, el mundo amaría lo suyo. Si fueras del mundo, el mundo te amaría como ama a todos. Pero si usted se da cuenta, por ser cristiano, ¿cuántas familias no se separan? Yo he conocido muchos jovencitos que se convierten y ya el papá le dice: ¿sabes qué? Tú ya no eres mi hijo. No quiero que andes allí acercándote a tus hermanos, porque los vas a contaminar, los vas a contagiar, como si fuera una enfermedad. Familias separadas. Personas que son aborrecidos hasta por su propia familia. Yo quiero contarle algo así brevemente. Yo no era cristiano todavía, pero mi mamá sí era. Y mi mamá, en sus tiempos, ella le gustaba mucho comprar Biblias y se iba para México. Y por el camino las iba regalando a las personas que ella creía que era necesario. Pero lo que le quiero decir, que llegó con unas tías que yo tenía, eran 3 tías. Y dice mi mamá que ella llegó a regalarles Biblias y a decirles que Cristo les amaba. ¿Cree usted que la corrieron de la casa? No la dejaron entrar, sus propias hermanas. Y mi mamá dice yo me sentí tan mal, y dice, bueno, está bien. Total que ella se vino, pero cuando se vino aquí, pues cuando ella platicaba, se le salían las lágrimas. No puedo creer que mi propia familia me rechace. No lo puedo entender.
que yo sea aborrecido por mi propia familia. Ese es el precio que usted y yo tenemos que pagar. No hay otra forma. No hay otra forma. Dice aquí que si fuéramos del mundo, el mundo nos amaría y nos invitaría a los bautizos, a las bodas, a los bailes, a qué sé yo, a toda la parranda. Andaríamos haciendo planes ya para ver si nos invitaban allí a un lugarcito en el mundial o en el Gran Bowl, asegurar la pantalla, ¿verdad?, de que la programación. Y como fue, y si fuéramos del mundo, nosotros los demás del mundo, ¿no? Sí, vente aquí. Pero usted y yo ya no estamos para eso. Usted y yo no somos de este mundo. Usted y yo somos aborrecidos por este mundo. Y cuando le digo mundo, no me refiero a la creación de Dios, me refiero al sistema que el ser humano ha creado. Si fueras del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo los aborrece. Cristo nos sacó del lodo cenagoso en que vivíamos. Y cuando Él extendió la mano para sacarme, desde allí el mundo me miró con malos ojos. Yo quiero decirle que cuando yo vivía en el mundo, yo era un parrandero, ¿cómo se dice? Ejemplar. Cada semana, entre semana me la pasaba trabajando y investigando dónde iban a estar los mejores paris, dónde iba a estar la fiesta mayor, y bueno, ya para el fin de semana yo estaba preparado. Cuando yo decidí seguir a Cristo, déjeme decirle que mi propia familia me aborreció. Mis tíos, mis primos, todos se me echaron encima. Mis amigos, pues no se digan. Cuando querían que fuéramos a tomar, le digo, no, es que yo ya no voy a tomar. Mira, pues si yo te conozco, ¿quién eres? Ellos me hablaban con esa seguridad. Si ya sé que eres un borracho, yo te miraba, yo me he emborrachado contigo. ¿Qué te pasa? Y con esa seguridad, mira, ¿y ahora qué traes? Todos se desaparecieron. A mí me duele, ¿no? Me duele porque ¿a dónde van a pasar ellos la eternidad? Pero yo no puedo obligarlos a nada. Hace unos meses hablé yo con un amigo que yo fuimos amigos desde niños, desde pequeños. Todo lo que yo le proponía a ese hombre lo hacíamos y nos ayudábamos y bueno, convivíamos de una manera bastante bien. Cuando me dijeron, ¿verdad?, que me consiguieron el número de teléfono, dije, sí, con toda seguridad que este hombre va a llegar a la iglesia a ayudarme. Entonces fui y lo visité y me dijo, qué bueno que estás trabajando en la obra de Dios, has escogido lo mejor. Y yo me alegré, dije, qué bueno que me diga esto. Y le dije, mira, pues quiero que vayas para que veas, para que nos eches la mano. Él es un hombre muy inteligente. Y no me dijo ni no ni sí, no, me dijo, pues a ver, vamos a ver. Y ya hablamos y ya con su número, no, pues sí, yo contento. Yo tenía una seguridad que yo hubiera podido jurar que él iba a venir a la iglesia. Pues al siguiente día quise llamarle y ¿qué cree? Me había bloqueado. Hasta el día de hoy no me he podido comunicar con él. Yo no puedo obligarlo. Cuando el hombre se dio cuenta, ¿verdad?, de que yo estaba sirviendo a Dios,
Él decidió aborrecerme, no convivir conmigo. Y eso, pues como le digo, a mí me duele, porque ¿dónde va a pasar él la eternidad? Pero eso a mí me da evidencias de que soy hijo de Dios, porque el mundo me aborrece. Amén, así es. No están de acuerdo conmigo. No quieren hacer las cosas que yo hago. Acordaos de la palabra que yo os he dicho. El siervo no es mayor que su Señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Así perseguirán si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. Claro, llevamos el mismo camino que Cristo. Lo que yo le estoy hablando a usted en este momento no es algo que se me venga a la cabeza, no es algo que yo escribí, no es algo que yo inventé. Fue Jesucristo el que escribió esto. Así es, amén. Entonces él dice aquí, ¿verdad? El siervo nunca es mayor que su Señor. Si a él lo aborrecieron, a usted lo van a aborrecer. Si a él lo persiguieron, a usted lo van a perseguir. Entonces, no hay otra manera. No hay otra manera de poder servir a Dios. Porque déjeme decirle, ¿verdad?, que toda iglesia donde se predica la palabra de Dios están vacías. Todas. ¿Por qué? ¿Por qué están vacías? Porque aborrecen a Cristo. Y de paso también ahí a los pequeñitos, ¿verdad?, que están en la iglesia. Porque déjenme decirle que el mundo tiene sus iglesias también. El mundo tiene sus iglesias. Vaya usted ahí a la casa de cristal. Allí usted no cree usted que va a encontrar como aquí. Allí va a encontrar multitudes. Allí va a encontrar un montón de gente que no cabe. ¿Pero qué les están predicando? A ver, los que traen $100 acá, los que traen 500 acá. Eso es lo que ellos predican. Acuérdese que Dios no se queda con nada. Si usted le da $1,000, Él le va a devolver $10,000. Puras promesas, así le habla. Usted es hijo de Dios, usted no tiene por qué vivir en la miseria. Usted es hijo del Rey de Reyes, el dueño del oro y de la plata de este mundo. ¿Por qué tiene usted que andar con necesidades financieras? Y la gente les cree. La gente les cree. No es que Dios tenga nada en contra de la riqueza, no, para nada. Pero Jesús le dijo a los que querían ir con él, le dijo: las zorras tienen su guarida, pero el Hijo del Hombre no tiene ni dónde recostar la cabeza. Dice la palabra que el reino de Dios no se trata ni de comida ni de bebida. Así es, amén. Esto no tiene nada que ver.
No tiene nada que ver el esfuerzo que nosotros pongamos para servir a Cristo. Pero entre más grande sea el esfuerzo para servir a Cristo, el aborrecimiento que el mundo tendrá contra usted va a ser mayor. Sí, así es, amén. El siervo no es mayor que su Señor. Si Él fue aborrecido, también nosotros nos van a aborrecer. Si Él fue perseguido, déjeme decirle que también nosotros, por la misericordia de Dios, usted y yo tenemos este privilegio, ¿verdad?, de tener libertad para servir a Dios. Pero hay muchos países, hay muchos lugares donde ya están siendo perseguidos. Hay muchos lugares donde ya están matándolos sin motivo ni razón. Uh-huh. ¿Sí? Sí. Y nosotros que solamente Dios sabe por qué nos da esta gran oportunidad, no queremos. Andamos ahí todos bravos. Ay, otra vez a la iglesia. Caray. Déjeme decirle que va a llegar el día en que vamos a lamentar nuestros propios pensamientos. Sí, amén, así es. En aquel día vamos a decir, pero qué tonto fui. Sí. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. Si usted ha sido enseñado por Cristo, muchos serán enseñados por usted. Si Cristo ha sido ejemplo para usted, usted será ejemplo para muchos. Sí, así es. Es lo que quiere decir aquí. Mira lo que dice el 21, dice, mas esto os harán por causa de mi nombre, porque no conocen al que me ha enviado. Todo aquel que aborrece a Cristo, todo aquel que está en contra de Cristo es porque no conoce a Dios. Aquí podemos darnos una idea de la confusión que existe entre la humanidad, ¿verdad? Como esas personas, ¿verdad?, que son testigos de Jehová, ¿verdad?, que dicen que Jehová y solamente Jehová. Pero aquí dice, a mí me aborrecen porque no conocen al que me envió. Ese es el motivo. Si conociéramos a Dios, no podemos aborrecer a Cristo, porque Cristo es el mismo Dios. Mas todo esto os harán por causa de mi nombre, porque no conocen al que me ha enviado. Si yo no hubiera venido ni les hubiera hablado, no tendrían pecado, pero ahora no tienen excusa por su pecado. Ojos que no ven, corazón que no siente, dice el dicho, ¿verdad? ¿Saben lo que está diciendo aquí? Cristo vino para señalar el pecado. Antes que Cristo viniera, el hombre no estaba consciente del pecado. Por eso es que les dice aquí, si yo no hubiera venido ni les hubiera hablado, no tendrían pecado, pero ahora no tienen excusa por su pecado. Y ese fue el mayor problema por el que Jesús chocaba con los fariseos, con los escribas, con los marianitas y con todo ese grupo de sectas que había en ese tiempo. Porque ellos procesaban conocer a Dios,
Pero aquí Jesús dice que el que le aborrece es porque no conoce al que lo envió. Allí, ¿verdad? Clarito nos dice que esas sectas no conocían a Dios. Y ellos no querían matar a Jesús por las cosas buenas que hacía, sino porque les hablaba del pecado que ellos tenían, de los errores que ellos cometían en contra de Dios. Eso era lo que les dolía. Y ese es el problema que existe hasta el día de hoy. Si usted tiene su vecino ahí y usted habla con él, y cómo está vecino, el vecino contento, pero dígale, mira, ¿sabes qué, vecino? El hecho de que andes enamorando a la mujer del otro lado no está bien. ¿Sabe qué? Se lo echa encima. Se lo echa encima. Todo está bien mientras que no se señale el pecado. Pero usted y yo como iglesia estamos aquí comprometidos para señalar todo el pecado que podamos mirar. Así es, amigo. Esa fue la casa por la que mataron a Jesús, porque le señaló el pecado a los escribas, los fariseos, a todos ellos. ¿Por qué cree usted que Juan el Bautista terminó sin cabeza? Por señalar el pecado. Le dijo a Herodes, oye, no te es permitido que vivas con la mujer de tu hermano. Déjeme decirle que si Juan el Bautista no le hubiera señalado ese error a Herodes, Juan estuviera enseñando todavía y bautizando. Hubiera dicho, pues mira, es que los reyes así viven, déjanos, sigamos bautizando. ¿Ah? Pero Juan el Bautista era un siervo de Dios. Así usted y yo tenemos que ser. Me dijo, no, eso no. Lo que tú estás haciendo no es permitido, es contra Dios. Se los echó encima y le costó la vida. También Jesús, por eso murió. Pero ahora está en la iglesia. El mundo no se da cuenta que el mundo está medio funcionando porque la iglesia está orando todavía. Ellos no saben. Ellos no tienen idea que cuando la iglesia sea levantada, van a quedar a merced del enemigo. Y allí va a ser el llorar y el crujir de dientes. Ahí va a ser el verdadero problema. Si yo no hubiera venido ni les hubiera hablado, no tendrían pecado, pero ahora no tienen excusa por su pecado. Esto está bien claro. Yo, hablando de mi persona, yo muchas veces me quedé sorprendido, ¿verdad? Cuando por medio de la palabra yo me enteré que simplemente el comer desordenadamente es pecado. ¿Usted sabía que es pecado? ¿Usted sabe que ser haragán es pecado? También. Eso es primero para mí, no creo que no. Pero lo que le quiero decir es que cuando yo no conocía la palabra, yo nunca me imaginé que eso era pecado. Es lo que Jesús está diciendo. Si yo no hubiera venido y les hubiera mostrado, les hubiera señalado el pecado, ustedes no lo conocieran y estuvieran como animalitos ahí pecando para allá y para acá. Pero ahora las cosas ya no están así. Yo ya vine, ya les señalé, ya les enseñé. Ya depende de ustedes. Amén, así es. Aleluya. Usted conoce cuál es su mano izquierda y cuál es su mano derecha. Y usted es responsable. Es lo que Jesús escribió aquí. Cada uno somos responsables de sí mismos. Así es.
Entonces yo digo, verdaderamente Dios no se equivoca. Y yo me puse a pensar en eso, porque sí, cuando dije, pero ¿cómo? Ay, pero tan rico que es comer esos banquetazos así, y resulta que es pecado. Y yo me quedé pensando por días. Y digo, bueno, pues si Dios lo dice es porque así es. Porque así es. Entonces si yo no hubiera leído la palabra, pues yo estuviera en las mismas, ¿verdad? Ignorando que eso era pecado. Y así sucesivamente hay mucho pecado que aún nosotros podemos ignorar. Por eso es importante que en nuestras oraciones pidamos perdón a Dios por nuestros pecados ocultos, de los que no nos percibimos, de los que no logramos identificarlos y los cometemos. Y dice el 23, el que me aborrece también a mí. El que me aborrece a mí, también a mi Padre aborrece. ¿Se da cuenta? Es que Cristo es uno con el Padre. O sea, no se puede servir a uno y dejar al otro. Yo, esto no lo dice la palabra, esto yo lo estoy diciendo yo. Yo siento que nosotros al que hemos desestimado más es al Espíritu Santo. Porque déjame decirle que el Espíritu Santo hoy en estos días, en estos tiempos, lo está haciendo todo por nosotros. El Espíritu Santo es el que nos está defendiendo del maligno. Aleluya. El Espíritu Santo es el que nos está enseñando. El Espíritu Santo es el que nos está guiando. Amén. Y gracias a Él es que usted y yo estamos de pie. Yo no digo que Dios Padre, la Biblia dice y es clara que Él está sentado en el trono, ¿verdad? Y que Cristo está, intercediendo por nosotros. Y qué bueno. Y yo no es que menosprecie el trabajo de Él, ¿no? Pero el Espíritu Santo. Yo me imagino que no tiene tiempo ni para respirar. Imagínense, millones de demonios queriendo dañar al ser humano y él defendiendo. Gloria a Dios. El que me aborrece a mí, también a mi Padre aborrece. Aquí está medio complicado, ¿verdad? Como para esa gente que solo Jesús. O que solamente Jehová, Dios Padre. Aquí está claro, es el que me aborrece a mí, lo aborrece a Él. Y déjeme decirle que usted puede decir también, el que me aborrece a mí, aborrece a Jesús y también al Padre. Porque viene la descendencia de Él. Y dice el 24, si yo no hubiese hecho entre ellos obras que ningún otro ha hecho, no tendrían pecado, pero ahora han visto y han aborrecido a mí y a mi Padre. Han visto el pecado y por esa razón me han aborrecido a mí y a mi Padre. Digo yo, ¿cómo es el ser humano, verdad? Que mientras que no le señale el pecado, mientras que el pecado
no sea señalado, no sea corregido, no hay ningún problema. No hay ningún problema. Pero ya cuando se trata, hermano, no sea tan sinvergüenza, mire, no haga eso porque eso no es agradable a Dios. Déjeme decirle que ahí ya es un problema de contradicciones, de enemistades, de pleitos, de desacuerdos, por señalar el pecado. Si yo no hubiese hecho entre ellos obras que ningún otro ha hecho, no tendrían pecado, pero ahora han visto y han aborrecido a mí y a mi Padre. ¿Sí? Esto, el ser humano, pues lo traemos desde el principio, ¿verdad? Sabemos que nuestros primeros padres fueron los que fueron engañados. El pecado entró en ellos. Y desde ese momento el ser humano ha defendido el pecado a capa y espada, sin importarle perder la vida. El hombre ha defendido el pecado a costa de lo que sea. Pero ya es tiempo de que nos pongamos a pensar que sin santidad nadie verá a Dios. Así es, amén. Y la santidad es lo opuesto al pecado. La persona que quiera vivir en pecado no tiene nada que ver con Dios. No conoce a Dios. Pero esto es para que se cumpla la palabra que está escrita en su ley. Sin causa me aborrecieron. ¿Da cuenta? La gente no tenía por qué aborrecer a Jesús. No tenía por qué ponerse en contra de Él. Si la palabra de Dios dice que Él vino a darnos vida y vida en abundancia. Amén. Pero ¿por qué no podemos entender eso? ¿Por qué no podemos descifrar eso? ¿Por qué no podemos obedecer eso? Él vino a traernos vida y vida en abundancia. Él vino a traernos salvación para nuestras almas. Él vino a librarnos de las artimañas del enemigo. Él vino a darnos solamente cosas buenas. Pero el ser humano no lo entendió. No lo entendió. Y hasta el día de hoy, si salimos de allá y le decimos, mira, Cristo te ama. Ah, muchas gracias. Pero eso le dicen para no pelear con usted. Pero nadie quiere. Nadie quiere servir a Cristo. La forma de ser indiferentes a Cristo es una forma de aborrecer a Cristo. Porque póngase usted a analizar en una persona que usted estime, una persona que usted ame, usted no le va a ser indiferente porque la ama. Usted le puede ser indiferente al que aborrece. ¿No? Es una forma de aborrecerlo, de ignorarlo, no me importa.
Entonces, cuando usted y yo ignoramos a Cristo, es una forma de aborrecerle. Y no hay otra manera, ¿verdad? Otro motivo por qué aborrecerle, sino porque Él vino a mostrarnos el pecado que hay en cada uno de nosotros. Él vino a alertarnos, a ayudarnos, a enseñarnos, a guiarnos, para que seamos herederos del reino de Dios. Y en aquel día no tengamos que ir con el mismo Satanás, va al lago de fuego, al que habla también la Biblia. Así que, bueno, yo le invito a que nos llevemos esto, ¿verdad? De que cada evidencia que tengamos que somos aborrecidos por el mundo es una evidencia que somos hijos de Dios. Si usted siente que el mundo lo apapacha, déjeme decirle que ahí hay un problema. Déjeme decirle que ahí hay un problema. Si usted siente ese deseo de andar participando en las cosas de este mundo, ahí hay un problema. Ahí hay un problema. Entonces tenemos que enfocarnos en el servicio a Cristo, vivir para Cristo. Déjeme decirle que nosotros que conocemos a Cristo, nosotros no necesitamos del mundo. Mire, déjeme decirle, si usted invita a una persona y bueno, con engaños o con, sea usted la trae y la sienta ahí durante el servicio y se acaba, y cuando se acaba usted le puede preguntar, ¿qué tal, te gustó? Va a decir, no, eso está aburrido. ¿Por qué? Porque él no es cristiano. Pero usted lo lleva a un baile allá, va a decir, aquí sí está bueno, aquí sí. Pero usted y yo no necesitamos esas cosas. Usted y yo nos gozamos en la palabra de Dios. Usted y yo nos gozamos en alabar y glorificar el nombre de Cristo. Saber que somos hijos de Dios y que hay una corona que nos está esperando. Así es, aleluya. Si perseveramos hasta el fin. ¿Qué me importa que el mundo me aborrezca? El mundo no me da nada. Así que, bueno, sigamos adelante, hermanos. Ya el tiempo se nos vino encima. Y acuérdese que el mundo aborrece a Cristo. Entonces, nosotros voluntariamente tenemos que tener en cuenta que si el mundo aborrece a Cristo, pues que me aborrezca a mí también, porque yo soy imitador de Cristo. Amén. Así es. Aleluya. Gloria a Dios. Bueno, pues voy a invitarle para que nos quedemos con esto. Hay mucho que meditar allí en las cercas, hablando, ¿verdad?, de lo que es el sistema, a lo que nosotros llamamos mundo. Pero el mundo, ¿verdad?, lo que viene siendo directamente el mundo, pues no tiene nada que ver, porque eso es solamente la creación de Dios. Y el mundo, pues, es de beneficio tanto para los cristianos como para los mundanos. Todos necesitamos agua, todos necesitamos sol, todos necesitamos aire, cosas del mundo. Pero el mundo al que se refiere aquí es el sistema. Que hay cosas que sí nos benefician, pero hay cosas que nos llevan a la destrucción. Y son de esas cosas de las que nos tenemos que guardar. Amén. Cuando miramos que el sistema crea cosas donde no permite nada de Dios, ahí nosotros no podemos participar. Esas son las cosas que pueden dañarnos para nuestra salvación. Póngase sobre sus pies, vamos a hacer
una oración para quedar despedidos de este lugar. Voy a pedirle para que se una conmigo también y oremos. Demos gracias a Dios por este tiempo, por este privilegio que nos dio al estar aquí delante de su presencia. Gracias, mi buen Dios, por este tiempo, Señor, que estuvimos. Gracias por tu palabra. Ayúdanos, mi Dios, a entender, a visualizar esta situación, mi Dios, que si el mundo nos aborrece, que a ti ya te aborreció antes que a nosotros. Que nosotros podamos soportar también eso, mi Dios. Que podamos caminar, Señor, sin desviarnos ni a la derecha ni a la izquierda, Señor, sino que con esa visión hacia el blanco, ¿no?, que es nuestro Señor Jesucristo, Padre. Que cada situación donde nosotros podamos percibir que somos aborrecidos por el mundo, Padre, que no nos entristezca, que no nos haga sentir mal, Señor, sino todo lo contrario, Padre, que nos dé aliento, Padre, que venga ese gozo a nuestra persona, porque estamos siendo notificados que somos aborrecidos por tu nombre, mi Dios, que así como te aborrecieron a ti, nos aborrezcan a nosotros. Gracias, mi buen Dios. Gracias por ese consejo. Gracias también por cada uno de mis hermanos que se hicieron presentes, mi Dios. Los que no pudieron venir, Señor, te rogamos para que los bendigas, Señor, para que tengas cuidado de cada uno de ellos. Gracias, Padre, por todo lo que haces en este lugar, mi Dios. Ayúdanos también, Señor, para que podamos este próximo viernes, Padre, alegrarnos y gozarnos, Señor, en esa celebración que estaremos haciendo, Padre, esa vigilia en honor a tu nombre, mi Dios, que podamos hacer una buena celebración agradable delante de ti, mi Dios, que cada uno de los participantes, mi Dios, que se hagan presentes a través de las pantallas o en persona, que puedan gozarse, que puedan ser bendecidos, mi Dios. Gracias, Padre bueno, Padre maravilloso, por todo lo que haces. Gracias, Espíritu Santo, por ese arduo trabajo que haces con esta congregación, Señor, también con todo el pueblo de Dios, Señor, en diferentes partes. Alabamos y glorificamos tu nombre, mi Dios, porque tú eres bueno. Gracias, Padre, por cada uno de mis hermanos que nos reunimos en este lugar para alabar y glorificar tu nombre. Gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo. Amén y amén. Que el Señor los bendiga. Que la paz de nuestro Señor Jesucristo sea con cada uno de ustedes. Si Cristo no ha venido, estaremos aquí el domingo alabando y glorificando su nombre.